Es jefe de trabajos prácticos del Departamento de Computación en la Facultad de Exactas de la UBA, es Agustín Martínez, que tiene la gentileza de estar con nosotros. ¿Qué haces, Agustín? Hola, ¿cómo andan? Ale, Diego, Gaby, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contentos de que hayas venido para charlar sobre este tema que nos importa de verdad. Primero, ¿en qué situación se encuentra tu facultad, que es la Facultad de Ciencias Exactas? Bueno, nuestra facultad, desde el 16 de marzo, está realizando un paro por tiempo indeterminado hasta que se cumpla la ley. Quiere decir que las materias de los diferentes departamentos no dan clase. Para que se den una idea, yo soy del departamento de computación, el 95% de las materias no han dado ni clases teóricas ni clases prácticas, y estamos diciendo que hemos declarado el cuatrimestre ganado a la lucha. Quiere decir que todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía está puesta en acciones de lucha, como por ejemplo cortes de autopista, cortes de acceso a Ciudad Universitaria. Se plantea también al debate la toma de la facultad. O sea, todos métodos propios de la clase trabajadora, históricos, que se muestran como la única estrategia que puede vencer a Milei. Y en todo el recorrido que vos estabas haciendo, que estabas describiendo, se ve muy bien todo el camino que ha hecho otra estrategia, que es la estrategia liderada por Jacobiti y el CIN, que es resolver este problema con Milei a través de canales institucionales. Y él fue agotando todas las instancias, pasaron por el Congreso, 5 veces se votó en el Congreso, las diferentes cautelares y demás, y ahora viene una marcha federal universitaria. Cuando Jacobiti estuvo acá... El 12 de mayo, el martes que viene. El martes. Cuando Jacobiti estuvo acá, dijo, bueno, lo que vamos a hacer es ahora pedirle a la sociedad que se exprese, ya que cuando fuimos al Congreso y se expresó, ya que fuimos a la justicia se expresó y el gobierno no escuchara, le vamos a pedir a la sociedad. La sociedad se va a expresar y Milei no va a cumplir porque haya una gran marcha, no es suficiente. Es súper importante, pero no es definitoria. Entonces, ¿qué nos va a decir Jacobiti frente a ese cuadro que vos describís, que es de hospitales que tienen 45 días para continuar, que no tienen fondos ni nada? Nos va a decir, miren, tengo los hospitales que no pueden más. Tengo los colegios secundarios, los preuniversitarios que también están colapsando. Bueno, vamos a tener que hacer un arreglo con Milei. Vamos a tener que aceptar una ley nueva, intermedia, que reemplace la anterior. Algo que él ya hizo, porque ya hubo un proyecto de ley que nos enteramos a través de ese proyecto por el Consejo Interuniversitario Nacional, que ya tenía un número acordado, y que ese proyecto fue completamente repudiado en las universidades y que entonces la cúpula del CIN, al igual que Jacobiti, tuvieron que dejar de hacer propaganda de eso y empezar nuevamente a decir que se cumpla la ley de financiamiento actual. Pero ese es el camino al que nos llevan los Jacobiti. Y también es importante señalar que detrás de ese camino va todo el Frente Sindical Nacional, detrás de esa estrategia. Entonces nosotros desde Exactas, desde las bases, que este paro surge de los departamentos, que se fue votando y luego en una gran asamblea, desde la base estamos proponiendo una estrategia alternativa a este camino. ¿Qué consistiría en estas medidas de acción directa que estabas contando? Exactamente. Ayer estuve en una asamblea de la Facultad de Sociales. Uh-huh. Me invitaron a hablar, a contar lo que pasa en Exactas. Lo conté, se terminó votando los estudiantes, terminaron votando la solidaridad con Exactas, pronunciándose a favor del paro por tiempo indeterminado y sobre medidas de toma y corte como la forma de encarar esta lucha. Porque, digamos, ¿qué está pasando en Exactas? ¿Por qué Exactas es primera en esto y las demás todavía no? En Exactas se dan varias circunstancias. No tiene docentes ad honorem. Entonces, apenas se toca el salario, repercute enseguida. Hay departamentos como computación que tienen carreras tecnológicas. Las dos carreras más numerosas, ciencias de la computación, ciencias de datos, pasan por el departamento de computación. Nuestro departamento tiene renuncias masivas. Tenemos cargos y no hay gente para que los ocupe. Esto está obviamente íntimamente vinculado con la cuestión salarial. Gente que se va yendo porque gente que ya no aguanta más. Claro, y la industria del software paga salarios altísimos. Las universidades como la de Itela le escribe a todos los profesores ofreciendo un puesto con 3 veces más salario. Entonces, en ciertos lugares, ciertos departamentos más que en otros, en ciertas facultades más que en otras,
la cantidad de renuncias es enorme. Hace poco en Exacta salió el dato de 450 renuncias en los últimos 2 años. Cada día por medio renuncia un docente en la facultad de Exacta, nada más. Eso te habla de un drama tremendo que hace que Exacta reaccione tempranamente, pero es simplemente el fusible, es simplemente el primer lugar donde esto se expresa de una manera muy contundente y muy de lo elemental. Agustín, quiero detenerme en algo que dijiste, sí, porque muchas veces lo que se plantea frente a esta situación sobre lo que está haciendo el gobierno con el desfinanciamiento a las universidades públicas es que se quiere favorecer a la educación privada, ¿no? Algo que el propio Milei planteó durante la campaña electoral, lo dijo, que él quería ir hacia una educación y una salud privada más que pública. Pero estoy pensando en esto que vos mencionás, que además muchos docentes se están yendo, por ejemplo, a una universidad privada. La idea es también terminar nutriendo a universidades privadas de los docentes que vienen haciendo carrera en las universidades públicas. Exacto, o sea, eso es un proceso que se está dando. Hay un proceso de algún modo de privatización con esa transferencia, privatización del conocimiento, del saber. Pero si uno quiere pensar sobre cuál es la cuestión de fondo, hacia dónde va esto, cuál es el proyecto, cuál es el plan, lo puede pensar desde muchos ángulos. Por ejemplo, que no se cumplan 3 leyes, la ley de financiamiento universitario, la ley de presupuesto, la ley de emergencia pediátrica. Ahora están recuperando el reglamento de residente que fue derogado por la ley de emergencia pediátrica, que te habla de una falta de Estado de Derecho. En un mundo... La emergencia en discapacidad. En un mundo que se desarrolla cada vez más profundamente hacia la guerra. Uh-huh. Este ataque al Estado de Derecho ocurre en Estados Unidos. Digamos, hay una fuerza policial, ICE, que ataca, tiene un chivo expiatorio, que son los inmigrantes, pero se desarrolla en todo el país. Ocurre en un montón de lugares del mundo y tiene que ver con una reorganización hacia la guerra. Si vos tenés a la universidad, a intelectuales, gente de pensamiento liberal, en una situación cómoda, esas voces se van a expresar frente a genocidios, frente a guerras, bombardeos, uso de bombas nucleares y demás que está planteado. Entonces, parte de ese recorrido tiene que ver con que las universidades apaguen esa llama, ¿sí? Y las universidades públicas en particular son un lugar. Agustín, en cuanto a al tema de los salarios, ¿no? Para entender la dimensión de la problemática. Cuando decimos que no se está cumpliendo con la ley de financiamiento universitario y esto tiene una repercusión directa en el salario real de los docentes y no docentes de las universidades públicas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué recorte estamos hablando? ¿Cómo está pegando eso? Bueno, hay diferentes cargos dentro de la universidad, cargos de ayudante, jefe de trabajos prácticos, profesor. Por ejemplo, el cargo de ayudante de segunda, por hora, cobra 2.500 pesos. ¿Cuánto? 2.500 pesos. Lo ponemos en horas para que se dimensione. Un cargo de ayudante de segunda tiene 40 horas semanales, el salario es equivalente a 2.500 pesos por hora. Literalmente no le alcanza para un café. Por hora no. Muchas personas van a pérdida cuando dan clase. Y renuncian ya no porque no ganan, porque ya van demasiado a pérdida. Vivís a algunos kilómetros de la facultad, tenés que ir en auto, vas a pérdida. Un ayudante de primera cobra 5.000 pesos más o menos. La hora. Claro. Alguien como yo, jefe de trabajos prácticos, con 20 años de antigüedad, porque la antigüedad pesa mucho, cobra 9.000 pesos por hora. Y yo soy de computación, la materia en la que enseño se llama ingeniería de software. En la industria, un ingeniero de software tiene un salario que, comparado con 9.000 pesos por hora... ¿Cuánto puede ganar la hora? Puede ganar $50 la hora. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Hay estudiantes que ganan $3.000 por mes de salario y son ayudantes de segunda porque les gusta. Claro. Es mi materia. Uh-huh. Compañeros míos de mi materia están en esa situación. O sea, la presión salarial es enorme. Porque para enseñar en la universidad vos tenés que tener una gran calificación, además de un título universitario, es toda una experiencia llegar a ser profesor de la universidad. Uh-huh. Entonces, perder a ese grupo humano
es algo difícil de reconstruir después. Claro, totalmente. Agustín, con todo el panorama que vas contando, ¿cómo son los lazos entre los distintos sectores de la comunidad universitaria? Es decir, desde docentes, no docentes, estudiantes, e incluso con el resto de las autoridades. Bueno, a veces hay autoridades de algunas facultades que quizás están como agitando más lo que va a pasar en la marcha del 12, digo, pero hay muchas diferencias de miradas, hay una conclusión a la que se llega de esos distintos sectores. Bueno, hay una divisoria de aguas importante. Jacobiti representa una, nosotros la otra. Jacobiti dice... Cuando decís nosotros... hablo de lo que está pasando en Exactas, Okay. de ese movimiento. Perfecto. Nosotros vamos con el paro a fondo. Jacobiti ataca el paro en forma rabiosa. Se habló acá, cuando le preguntó Berco, ¿le van a descontar los días a los docentes que hagan paro? Porque le sacaron un comunicado en particular para los preuniversitarios, para los secundarios, que decía eso. Y él dice, simplemente se comunicó, es una amenaza, todavía no lo cumplimos. Pero no es cierto, el año pasado descontaron horas por paro a docentes del Nacional de Buenos Aires. Y hay que decir que además en los preuniversitarios terminaron dando clases también. O sea, era muy difícil este año saber si efectivamente lo iban a cumplir o no. Claro, exactamente. Esa amenaza pesó un montón para que vuelvan al aula. Entonces, ¿hay unidad? Sí. Por ejemplo, en Exactas hay una unidad enorme entre docentes, no docentes, estudiantes. El lunes vamos a tener una asamblea interclaustros donde nos reunimos todos y afirmamos nuevamente el paro, afirmamos la columna que va a ir a la marcha, todas las medidas que vamos a hacer. O sea, hay una unión estratégica en una dirección y hay otra unión estratégica en otra dirección. Pero que se da dónde en esa unión, digamos que vos lo resumís en Jacobiti, pero esa unión con qué otros... Bueno, por ejemplo, el decano de la Facultad de Exactas, Willy Durán, se está pronunciando en un montón de reuniones departamentales y demás en contra del paro. La vicedecana también, el secretario de investigación también. Quiere decir, la dirección de la facultad, frente al paro, lo rechaza. Entonces hay una delimitación entre los que decimos no, el paro es la medida, y los que dicen no, del lado de Jacobiti. Hay que luchar, se tiene que cumplir la ley, pero el paro no. Es esa forma de lucha, estamos en contra, dice el decano. ¿Y ustedes por qué creen que la salida es a través de un paro? Bueno, el otro camino está agotado. El otro camino, o sea, ahora esta cautelar entró a la Corte Suprema para dormir ahí definitivamente. No va a salir de la Corte Suprema, salvo que por alguna razón, algún movimiento de masas, Milei necesite que la Corte Suprema se exprese sobre eso, si no, está dormida ahí. Esa estrategia está agotada. Entonces, la alternativa, evidentemente, es el camino que hay que tomar, porque si esa se agotó, nosotros ofrecemos otro camino, que es un camino, sí, de enfrentamiento en las calles, con métodos que son de choque. Y Milei, su discurso siempre ha sido de choque. Por algo hay un protocolo represivo, porque él se preparó para esto. Y nosotros los trabajadores tenemos que entender, mientras le demos vuelta y le demos vuelta, no vamos a obtener nada. Ya van 2 años y este desangre de docente que yo describo, cada día se profundiza. Estamos con Agustín Martínez. Agustín es jefe de trabajos prácticos del Departamento de Computación en la Facultad de Exactas de la UBA. Está contando la situación, lo que han decidido ellos en esa facultad de 8 semanas de paro por tiempo indeterminado ya, ¿no? Llevamos 8, la semana que viene va a ser la 9ª. Bien. Consideramos que el cuatrimestre ha sido ganado a la lucha, hemos ganado en ese sentido. Y decimos que el paro es hasta que se cumpla la ley. Quería compartir con ustedes un posteo, y Agustín, quiero escuchar particularmente tu opinión. El posteo es de el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, se llama Alejandro Álvarez, un personaje, esto va por mi cuenta, por supuesto, muy pequeño, que solamente a partir de esta cuestión cósmica de este tiempo histórico ha podido sobresalir. Un tipo que jamás hubiese podido sobresalir dentro del ámbito universitario. Era profesor de la UBA, pero una persona muy, muy significante. Conocido como el Galleguito Álvarez, que venía del peronismo. Totalmente. Su padre, el gallego, ¿no? Álvarez, obviamente, un hombre que sí tuvo bastante más incidencia que él en la vida pública en su momento. Pero bueno, el galleguito sale y postea como si fuese un adolescente, porque encima tienen eso, y pone: señores, Mordor ha caído. Y había muchos libertarios festejándole el profe Álvarez. Bueno,
este tipo es el que debería defender también a los universitarios, o debería tener políticas pro-universitarias, sino todo lo contrario. Mordor, para quien no sepa, es el mal en El Señor de los Anillos, ¿no? Sí. Representa el mal en El Señor de los Anillos. Es decir, que pareciera para Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, que el mal son las universidades públicas o quienes están allí. Listo, esta es la descripción y mi opinión, pero bueno, me interesa, Agustín, escucharte a vos. Bueno, hay una época como esta que necesita este tipo de personajes a la cabeza de la política. Quiero decir, él es un reflejo de Milei. Se necesitan personajes que hablan de forma soez, completamente brutales, y etcétera, en una época de un capitalismo que está en una franca declinación, direccionado hacia una guerra de grandes proporciones. Entonces, ¿quién puede estar a la cabeza de algo así que no sea una bestia? Y él es simplemente uno más de todo ese conjunto. Ahora, algo que si hubiera estado Berco acá, yo lo hubiera picanteado. Le hubiera dicho... No se puede hablar mal de Berco, la ausencia de Berco es uno de los 10 mandamientos que tenemos aquí. Así que... Vos, Gaby, estabas acá. Sí, así que bueno... Ahí va. Estaba acá. Ahí va. Entiendo que es por la entrevista que le hicimos a Jacobiti, que una de las cosas que mencionaba y que se fue como un poco el nudo de la entrevista es esta discusión de si había que hacer paros, no había que hacer paros. Un poco lo que planteaba Jacobiti es que no, porque había que atender también la calidad educativa, la pedagógica y demás, y que le estabas sacando días de clases a los estudiantes, a los alumnos, y que por lo tanto estás un poco dañando la educación pública de esa manera. Claro, pero frente al cuadro que yo te describí, de que se vacía, que colapsa, vos podés tratar de dar el cuatrimestre remando en dulce de leche, pero el que viene ya te la das contra la pared, entonces ese argumento se cae solo. Pero el punto del picanteo es, a Jacobiti hay que preguntarle, escúchame Jacobiti, vos votaste la ley bases, vos apoyás a Milei, sos aliado de Milei, y Milei había anunciado cuando hacía campaña que iba a destruir el CONICET, que iba a atacar a la ciencia, cuando la Universidad de Buenos Aires y el CONICET y la ciencia están unidos así, un ataque directo a la universidad también. Lo apoyaste desde el primer momento, le diste voto, negociaste votos de la ley base por presupuesto de financiamiento para las universidades. Ahí había que darle a Jacobiti. Pará, vos en algún momento tuviste una denuncia penal en tu contra por parte de Jacobiti. No, sé que Berco lo tuvo. No sí. tuviste. Entonces, Berco tiene autoridad moral para poder hacer un pedestal e entrevistar a Jacobiti, Agustín. Es verdad. Efectivamente. Bueno, es Agustín que estuvo aquí con nosotros para contarnos esta experiencia que están llevando adelante por decisiones políticas dentro de la Facultad de Ciencias Exactas. Interesante también para pensar otras miradas acerca de formas de lucha con este tema. Agustín Martínez, jefe de trabajo práctico de este departamento de computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Agustín, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, muchas gracias. Un placer.